Hola, muy buenos días. Soy Luis Enrique González, soy ingeniero químico y me encuentro colaborando en el área de coordinación, de investigación y desarrollo. Y vamos a tener una pequeña plática con respecto a las diferentes metodologías para la resolución de problemas en el área de matemáticas, enfocado a lo que son los problemas o las habilidades que se deben desarrollar para la prueba planea. En este caso, nosotros vamos a primero a visualizar qué nos está manejando Planea, qué nos indica, qué nos pide lo que es la prueba Planea. Y vemos que la prueba Planea nos evalúa las habilidades para la solución de problemas. ¿De qué manera lo está haciendo? Pues me está mediante la formulación de argumentos en donde podamos explicar los resultados, pero principalmente apoyados en razonamiento. Aquí no se busca, en esta parte de la prueba, no se busca que haya memorización. Vamos a estar trabajando sobre un análisis, sobre un razonamiento. Y esos son los 4 conceptos que se manejan en los diferentes niveles que nosotros tenemos en la evaluación de la prueba planea. En el nivel 1 vamos a estar trabajando resolución de problemas con operaciones básicas. En el nivel 2 ya vamos a empezar a ver algunos modelos matemáticos, tanto de naturaleza algebraica o geométrica. Empezamos a ver ese tipo de variaciones. Posteriormente, en el nivel 3, ya se empieza a ver una extracción de información de tablas y gráficas, en donde vamos a estar manejando ya un principio de ecuaciones, de tal manera que nuestro joven empieza a dar ese brinco directamente hacia lo que es la parte abstracta. Y en el nivel 4, nosotros vemos que se van a estar evaluando los datos ya con modelos preestablecidos o manejando situaciones reales. Y esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque ya me va a permitir resolver problemas, ya sea con figuras planas, si estamos hablando de geometría, y tridimensionales. Y además ya terminamos de dar ese brinco a la parte abstracta en cuanto al manejo de dimensiones de nuestros números. En este caso, nosotros podemos estar viendo que existe ya una parte donde nos vamos a empezar a enfrentar. ¿Qué es un problema matemático? Es lo que nos vamos a estar preguntando para poder ver cómo lo vamos a transmitir a nuestros jóvenes para poder que ellos enfrenten y puedan manejar una problemática de este estilo. Entonces, las preguntas que nos tendríamos que hacer es: ¿qué entendemos nosotros como profesores de matemáticas que es un problema? Segundo, ¿qué estrategias conocemos para poder resolver esos problemas? ¿Cómo lo vamos a manejar con nuestros muchachos para poderlo enfrentar? Y finalmente, las dificultades que puedan emprender o enfrentar los jóvenes a la hora de resolver o de enfrentarse a un problema matemático. En este caso, nosotros estamos viendo por definición que un problema va a ser un objetivo que va a estar motivado para alcanzar una meta. Fíjense bien que esa es una parte muy importante: buscar una meta, alcanzar un objetivo. Obviamente esto me puede estar bloqueando ciertas partes que pueden ser los obstáculos a los que nos vamos a enfrentar. Pero aquí lo más importante, la tarea que tenemos que enfrentarnos y que nosotros tenemos que hacer que nuestros jóvenes alumnos se muevan, es cómo vamos a enfrentar esos problemas para solucionarlos. Y por lo tanto tenemos que vencer los obstáculos a los que nos estamos enfrentando para lograr nuestro objetivo, nuestra meta, que fue lo manejado de acuerdo a Klein en 1994. Si nos damos cuenta nosotros, una vez que podemos reconocer lo que es un problema, vamos a ver algunas cualidades que tiene, algunas características que presentan todos los problemas a los que nos estamos enfrentando. Primero, presentan una dificultad intelectual y no solamente algorítmica. ¿A qué nos referimos con esta parte? Si ustedes recuerdan, la parte algorítmica es la parte de los modelos matemáticos que estamos manejando para la resolución de lo que nos enfrentemos en la vida. Más aparte,
viene la parte intelectual. ¿Qué es esa parte intelectual? Los conocimientos previos que nosotros tenemos. Toda esa parte que cómo la hemos ido desarrollando paulatinamente para ir alcanzando el aprendizaje, el conocimiento nosotros directamente. Otro de los puntos es el interés. La parte del interés tiene que ser siempre algo motivante y contextual sobre lo que estamos hablando. No podemos perder de vista esta parte. Tiene que ser problemas motivantes. ¿Para qué? Para que el muchacho le encuentre una razón, le encuentre un porqué a lo que va a resolver. También debemos de ver una situación básica que nos vamos a encontrar en todos los problemas, que existen muchas formas de poderlo solucionar. No nada más es una sola, sino son varias formas en que podemos llegar a una solución. Y esa es una parte muy importante que debemos de tomar en cuenta a la hora de podernos manejar y movernos con nuestros jóvenes estudiantes. Perdón. Además, todo problema tiene que tener un objeto o un modelo matemático hacia dónde nos vamos a mover. O bien debe de tener la parte fundamental, la parte inicial, que es una situación real. Eso es lo que nosotros tenemos que estar contextualizando a la hora de plantear problemas con nuestros jóvenes estudiantes. Aquí, obviamente, nos vamos a enfrentar también a una dificultad a nivel de habilidades cognitivas. Todo lo que nosotros ya conocemos y que estamos manejando. Tenemos que seguir desarrollando esas habilidades constantemente en nuestros jóvenes estudiantes. Entonces, es importante cómo lo estemos manejando. Y finalmente, todos nuestros problemas tenemos que manejarlos con una variedad de contextos. No nada más sobre un solo tema. Debemos de buscar alternativas, debemos de buscar opciones, debemos de buscar formas diferentes, de tal manera que nuestros jóvenes no se aburran, no sientan el tedio de lo que estamos viendo y que realmente encuentren esa parte de interés, esa parte de motivación que mencionamos hace rato por aprender y por conocer. Continuando con esta parte, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué factores están interviniendo constantemente en lo que es la resolución de problemas? Nosotros tenemos aquí en el centro de este esquema la resolución de problemas. ¿Y a qué nos enfrentamos? Bueno, primero partimos del conocimiento básico. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cómo nos estamos moviendo nosotros con nuestros estudiantes? ¿Y qué saben ellos? Tenemos que sacarlo a flote. Tenemos que hacer que ese conocimiento lo podamos tener nosotros palpable y hacerles sentir a ellos que son capaces de, que sí saben las cosas. Esa es una parte muy importante en cuanto al conocimiento básico. La otra parte es el aspecto metacognitivo. ¿A qué nos referimos con aspectos metacognitivos? Es la situación cuando nosotros estamos imputando alguna situación, algún efecto hacia alguna meta o algún objetivo. Entonces, esta es la parte importante que tenemos que manejar. En la siguiente vamos a ver cuáles son los factores metacognitivos que están influyendo. Los aspectos afectivos. En este punto, muchas veces nuestros jóvenes estudiantes se encuentran fuera o con problemas a los que se están enfrentando en ese momento. Y por lo tanto, lo que tratamos de hacer y lo que debemos de tratar de hacer como docentes es buscar que nuestros jóvenes traten de separar la parte afectiva que puedan estar sintiendo en ese momento y poderse enfocar a lo que es el planteamiento y la solución de un problema. Ese es un punto que tenemos que estar moviendo nosotros constantemente para que ellos puedan estar desarrollando esta parte. Aparte, viene la otra, que es la comunidad práctica. ¿A qué nos referimos con esta comunidad práctica? La comunidad práctica es la parte en que todos nuestros estudiantes están trabajando sobre un concepto de trabajo colaborativo y eso tenemos que empezárselos a enseñar desde ahorita. Es una parte que debemos desarrollar en nuestros jóvenes y que todo lo podemos trabajar y lo debemos de trabajar como una comunidad y tiene que ser práctico, ágil, tiene que ser en consenso. Finalmente tenemos la parte de las estrategias. Ahí nosotros tenemos que enseñarles a desarrollar estrategias para resolver los problemas. Debemos de buscar siempre alternativas, siempre hacerles ver que hay formas
de que se puede resolver el problema, que no nada más hay una sola, y tenemos que buscar esas estrategias para poderlas enfrentar y darle una solución a nuestros problemas. Como les mencioné hace un momento, ¿qué habilidades metacognitivas vamos a estar involucrando en el proceso de resolución de problemas? Bueno, vamos a estar manejando una planeación. Parte importante, si no enseñamos a nuestros jóvenes a estar planeando las actividades, a hacer un plan de trabajo con respecto a lo que tenemos que manejar y resolver de una manera sistemática, nos vamos a perder y no vamos a llegar a un consenso o a una solución. La otra parte viene a ser el monitoreo de supervisión. Es una parte importante que tenemos que hacer nosotros, estar monitoreando constantemente cuál es el avance en la planificación que están teniendo nuestros jóvenes y supervisando la manera en que lo están realizando. Si nosotros no hacemos esta parte de monitoreo o supervisión, nuestros jóvenes se van a perder. Todo parte de una planificación, pero sigue sobre una supervisión. Posteriormente viene la evaluación. ¿A qué nos referimos con esta evaluación o la constatación de resultados? Es muy simple. Nosotros tenemos que evaluar lo que han hecho, cómo se van desarrollando. Y es la forma en que estamos trabajando nosotros constantemente. Nosotros estamos evaluando las habilidades que van desarrollando nuestros chavos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es esa parte, ¿no? Evaluar la forma en que vamos realizando nuestra planificación, estamos haciendo nuestro proceso y finalmente viene la parte de evaluación. Y por último, y este es un punto muy importante que no debemos de dejar de lado, que es la reflexión. Todo problema, toda situación a la que nos enfrentemos y que representa una meta o un objetivo al que tenemos que llegar, nos conlleva a una reflexión del por qué estamos llegando, cómo estamos llegando y si es realmente lo que esperábamos y que está cumpliendo con nuestras perspectivas de lo que estamos haciendo. Entonces, estos son los cuatro pasos de las habilidades metacognitivas que están apareciendo en un proceso de resolución de problemas. Existen diferentes metodologías para resolver problemas. 3 son las más básicas, las más fuertes, las que normalmente se están manejando entre los docentes para poder impartir una manera sistemática de resolver un problema. Una de ellas es la de Poila, otra de ellas es la de Villarroel y finalmente la que tenemos, que es la de la metodología Singapur. Vamos a ver cada una de ellas y a ver qué nos indican. En cuanto al método de Poila, Poila fue un matemático que estuvo entre 1887 y murió en 1985. En el año de 1945 escribió un libro en donde nos detallaba la forma en que deberíamos de resolver los problemas, una metodología sistemática para poder resolver problemas. Y él la maneja en 4 pasos. Primero, comprender el problema. Esto es, yo tengo que entender perfectamente qué es lo que me están preguntando, de dónde parto. Siguiente, debo de concebir un plan. Tengo que hacer algo que me permita llegar a resolver este problema. Entonces tengo que concebir un plan y buscar alternativas, estrategias que me permitan llegar a, una vez que ya concebí ese plan, entonces ahora lo que tengo que hacer es ejecutarlo. Probablemente en esa ejecución voy a tener muchos sinsabores, me voy a enfrentar a muchos dolores de cabeza, pero esa es la parte importante, tengo que estar haciéndolo. Y esos sinsabores a los que me estoy enfrentando son los que me van a permitir crecer. ¿Por qué? Porque van a permitir en mí desarrollar una perseverancia, seguir manejando esa parte de consistencia en lo que yo quiero y hacia donde yo voy, esa tenacidad por querer buscar y enfrentarme a los problemas. Mientras yo más avance en esa parte y me enfrente a muchas situaciones que sean contradictorias a lo que yo ya había
manejado en cuanto a mi plan concebido, entonces me van a permitir crecer, me van a permitir desarrollarme. Finalmente viene la parte de examinar los resultados. En esta cuestión, lo único que tenemos que hacer es corroborar que entendimos el problema, que manejamos una forma sistemática de desarrollarlo, que lo hicimos y nos enfrentamos a diferentes desaciertos y finalmente obtuvimos el resultado esperado. Esa es una parte importante que estamos manejando en este plan de Pojla. Una manera más simplificada de ver lo que es el método de Pojla nos indica mediante este diagrama de flujo la situación, comprender el problema, concebir un plan en donde yo voy a estar recopilando datos de las incógnitas y buscando una solución a lo que estamos manejando. Se recomienda que en esta concepción del plan veamos siempre problemas auxiliares, esto es, problemas similares a lo que estamos manejando, de tal forma que nos permita buscar o tener alternativas de soluciones y que puedo meterlas en mi plan directamente. Una vez que ya tengo todos mis datos, que ya tengo un plan de solución y que ya pude revisar problemas auxiliares con anterioridad, puedo hacer la ejecución de mi plan. Ya puedo hacerlo, ya puedo realizarlo. Y esta es una parte importante porque, como les mencionaba hace un momento, es la que me va a permitir crecer, me va a permitir ejercer esa habilidad de tenacidad, de perseverancia, de consistencia, de no detenerme, de no dejarme vencer y finalmente pues obtener los resultados que estamos buscando, que es la solución a nuestro problema. ¿Qué dificultades podemos tener en cuanto a la resolución de problemas? Estamos hablando, quiero recordarles en general, estamos hablando del método de Pojla. Perdón. ¿Qué dificultades entonces tenemos? Bueno, la primera es el texto del problema. ¿Y a qué nos referimos? Son 4 puntos que estamos tocando. Primero, el tamaño del problema. Se recomienda que siempre empecemos con problemas que sean sencillos, que sean simples, que sean cortos, de tal manera que el muchacho se vaya habituando a conocer y a comprender de qué es lo que estamos hablando. Es una parte importante porque si nosotros partimos de problemas cada vez más complicados o partimos de problemas complicados, vamos a perder al joven y no vamos a permitir que desarrolle esa habilidad. La otra, la situación de la pregunta del texto. Normalmente, en muchos casos y en los problemas más simples, la pregunta viene hasta el final, integrada directamente. Entonces, en esa parte, nosotros tenemos que estar buscando diferentes tipos de problemas en donde podamos establecer diferentes puntos donde puedan aparecer la pregunta del problema. Puede ser al principio, puede ser en la parte intermedia o puede ser al final. Pero siempre debemos buscar alternativas de tal manera que el muchacho, nuestro joven estudiante, pueda comprender que si yo leo completamente mi problema, en cualquier punto de él puedo encontrar lo que me están preguntando, hacia dónde quiero llegar. El orden de aparición de los datos, otro aspecto importante. Normalmente los datos aparecen en una sola secuencia y aparecen al principio de nuestro problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Darle una variedad, de tal forma que nuestro joven estudiante pueda tener alternativas y pueda poder buscar los datos que pueden aparecer en un problema en diferentes etapas del mismo, no nada más en una sola, que es al principio, que es a lo que nos habituamos normalmente. Tenemos que buscar darle alternativas de tal manera que se enseñe a buscar por todos lados. Recuerden que en la vida real no me van a hacer preguntas concretas inmediatamente, tienen que partir de situaciones en que muchas veces de una manera implícita o explícita tengo que encontrar qué es lo que me están preguntando. El tamaño de los números empleados. Esta es una parte importante que no debemos de perder de vista. Tenemos que manejar con nuestros jóvenes estudiantes esa forma de ir comprendiendo la parte concreta de lo que me representa los números, las cantidades que vamos a manejar, y la parte abstracta
de cantidades que difícilmente puedo ver en un momento determinado. Y al momento de decir difícilmente ver, pues nos podemos dar cuenta que si hablamos de 500,000 o 600,000 pesos, va a ser difícil contextualizarlo inmediatamente, ubicarlo, ¿sí? Pero sí podemos hablar de 100 o 200 pesos y en un momento determinado los pueden ubicar fácilmente. Entonces tenemos que ir partiendo de situaciones en donde hablamos de tamaños de números que estamos empleando muy concretos, muy prácticos, muy visuales, a tamaños en donde yo tengo que estar manejando ya situaciones abstractas de imaginación y para poderlos visualizar. Finalmente viene contextos y contenido semántico. El contexto tiene que ser muy variado. Los contextos de los problemas tenemos que hacerlos amplios, que los jóvenes puedan verlos y que puedan sentirlos y encontrar el significado correctamente de lo que estamos tratando de transmitir. Para ello tenemos que ir aumentando nuestro grado de complejidad. Siempre debemos de partir de situaciones concretas, prácticas, sencillas, para ir aumentando nuestro grado de complejidad y llegar a la parte abstracta, en donde nuestra mente trabaje ya de una manera diferente. Con ello, nosotros alcanzamos a darle a los jóvenes esa parte. La otra situación y la otra metodología que vamos a tocar es la metodología Singapur. ¿En qué se basa o por qué estamos mencionando esta metodología? La metodología Singapur está basada en un país, en este caso Singapur, que alcanzó éxito en pruebas internacionales de matemáticas, como son la TIMSS y la PISA. Estas pruebas se evalúan o se llevan a cabo en diferentes países para ver el grado de habilidad que tienen los muchachos para resolver problemas matemáticos. Bueno, no nada más matemáticos, es igual que similar a la prueba Planea, y manejan ellos en estas pruebas matemáticas, lenguaje y comunicación, y manejan también lo que es ciencias. Entonces, ahorita nos estamos enfocando directamente en matemáticas. ¿Qué es lo que pasa? En la metodología que aplicaron en este país fue sobre la base de buscar un resultado en donde pudieran repuntar todo lo que los conocimientos que estaban manejando y que en su momento los tenían por los suelos. Entonces, ¿qué pasa en este aspecto? Fue un sistema, una metodología que aplicaron tanto en sistemas públicos como en sistemas privados, buscando hacer de una manera, volvemos a lo mismo que he repetido constantemente, sistemática la enseñanza de, y eso es lo que manejaron aquí. Y además podemos decir que la eficacia está basada en valores, en factores técnicos, esto es lo que estamos enseñando, lo que estamos mostrando a nuestros alumnos, lo que estamos permitiendo que aprendan, y valores. ¿Dónde están los valores? ¿Qué valores estamos mencionando? Y es lo que hemos mencionado ya también repetitivamente: perseverancia, consistencia, tenacidad. Es donde nosotros tenemos que inculcarlo a nuestros muchachos para que no se dejen vencer a las primeras, sino por el contrario, sepan enfrentar las circunstancias, los problemas, y puedan salir adelante. Todo esto lo manejaron en Singapur para buscar una solución a ese problema que tenían en cuanto a sus resultados en evaluaciones. ¿Y qué fue lo que vieron en este aspecto? Ellos encontraron una situación que fue muy importante: adecuada lectura del planteamiento. Eso fue una parte importante para poder llegar a una solución acertada. Señores, estamos ante una situación que nosotros estamos viendo que aquí en nuestro país nos estamos enfrentando constantemente. No sabemos leer, no tenemos hábitos de lectura, no comprendemos lo que estamos leyendo. Entonces, una de las partes importantes es la adecuada lectura de los problemas para poder hacer un planteamiento y llegar a una solución acertada. ¿Qué es lo que vieron ellos también? Bueno, manejaron tres conceptos. Las matemáticas no se enseñan a partir de números, no nada más son números. Y
estar en el pizarrón y escribiendo y dando información. No, no es eso. O sea, si yo voy a estar dando una clase de trigonometría, no voy a decir que el seno es igual a... No, espérate, antes de ver un concepto, tengo que manejar y tengo que entender de lo que estamos hablando. Esa es una de las partes que estamos manejando en matemáticas. La otra que nosotros vemos, que ellos vieron, es la vivencia del alumno. Todo tiene que ser sobre la base de lo que vive y lo que maneja el alumno. No es lo que nosotros estemos manejando, no son nuestras experiencias, son las de ellos. Y aquí lo que ellos nos estén planteando lo vamos a manejar con una representación pictórica para poder llegar después al siguiente paso, que es la abstracción. Esta parte es muy importante, es un punto medular, si ustedes se dan cuenta, son los pasos que están mencionando de cómo podemos llegar a alcanzar un resultado y una solución acertada a un problema con una metodología. Finalmente, los alumnos son los que hablan de sus experiencias. Aquí mencionamos la vivencia del alumno. Aquí otra vez lo volvemos a remarcar. La experiencia y la relación de las matemáticas que tienen los muchachos con lo que han vivido. Eso es lo que tenemos que estar manejando constantemente para poder dar ese paso y poder entender lo que estamos viendo. ¿Qué sucede sobre esta base? Entonces, la metodología que emplea lo que es el método Singapur, que es concreto, parto de lo concreto, en donde yo veo situaciones reales que vivo en ese momento y las conceptualizo. Posteriormente me voy a la parte pictórica, esto es, busco un marco de referencia y manejo figuras, ya sea gráficas o pueden ser totalmente concretas, como por ejemplo una taza. Yo tendría que estar manejando esa parte, que es la parte pictórica que nos referimos. Y finalmente doy mi paso hacia lo abstracto. Fíjense bien que estamos dando un paso concreto, visual, pictórico y finalmente abstracto hacia lo que quiero llegar. Y es donde yo ya empiezo a manejar diferentes modelos matemáticos, que es lo que tenemos y es a lo que buscamos llegar. Aquí precisamente en la parte superior se menciona, ¿no? Va de lo concreto, material palpable, a lo pictórico, uso de imágenes y colores, para finalizar con los símbolos, con la parte abstracta. Ahora bien, este método Singapur, volvemos a mencionarlo y aquí sí quiero hacer mucha énfasis en esa parte, comprensión del texto. Apoyémonos y démosle ese apoyo a nuestros compañeros de lenguaje y comunicación. Tenemos que hacerlo para que aprendamos a leer y empezar a manejar correctamente lo que es el planteamiento y la comprensión de un problema. Nosotros como docentes tenemos que provocar el conocimiento de nuestros chavos y esto es una parte de la forma en cómo estemos planteando los problemas y es cómo voy a estar orientando a mis jóvenes para que podamos tomar determinaciones y decisiones adecuadas, para que nuestros problemas los podamos conducir adecuadamente y nuestros jóvenes sean los que puedan llegar a la resolución correcta. Y para ello vamos a manejar siempre una pregunta detonante. ¿Qué es una pregunta detonante? ¿Cómo la podemos entender? Esta pregunta detonante es un recurso en donde nosotros estamos buscando que se propicie el proceso de reflexión. ¿Qué es lo que quiero hacer o qué es lo que estoy pensando para resolver algo? Yo podría pensar, por ejemplo, si estoy viendo con respecto a trigonometría y que estemos viendo, pues no sé, un triángulo rectángulo, que estamos empezando a analizar un triángulo rectángulo, y en lugar de pensar directamente en hacer una pregunta, ¿cuánto mide la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Yo me podría ir a pensar como una pregunta detonante. ¿Han ustedes visto las fotografías, por ejemplo, de las pirámides?
¿Y han visto cómo se refleja los dados, la sombra? Entonces de ahí podríamos partir directamente para llegar hacia una conclusión, que eso es lo que estamos buscando nosotros. Pero yo ya estoy manejando preguntas concretas y hacia un objetivo, buscando ¿qué? La reflexión del alumno. Sobre esto, entonces el método Singapur está en función de 8 pasos. Son 8 pasos los que me indica que debemos estar aplicando constantemente para poder resolver un problema. Primero, me dice que debo leer y analizar varias veces el problema. Apoyarme en esa parte, lenguaje y comunicación, lectura, comprensión, tengo que manejarlo. Después, una vez que ya leí esa parte, viene la parte de comprensión que estoy mencionando, y es determinar sobre qué o de quién se está hablando. Tengo que entenderlo, tengo que dejarlo muy claro y tengo que buscar comprenderlo. Después debo de buscar dibujar, hacer una representación gráfica de lo que estamos viendo y lo que estamos entendiendo, para posteriormente, ya que lo representé gráficamente y llegué a una parte concreta que lo estoy viendo, ¿sí? Debo de leer nuevamente mi problema frase por frase, buscando que no haya omitido absolutamente nada, que todos los puntos los haya tocado y lo esté manejando directamente. De ahí me paso, ya ilustré mi problema que tengo aquí, ya lo volví a leer, ahora me voy a ver cuáles son las cantidades que me está manejando el problema, pero ya me voy ahora hacia números. ¿De qué estoy hablando? ¿Y cómo las puedo representar? A lo mejor si estamos hablando de 20, pues podría representarlos, si es un problema que maneja 20, no sé, 20 alumnos que están en una posición, pues yo puedo tomar a los 20 muchachos o tomar 20 sillas y hacer una representación inmediata de esa parte de las cantidades. ¿Para qué? Para que lo tengamos bien fijo, lo tengamos de una manera concreta. Una vez que ya llegamos a esta parte, ahora sí, nos vamos hacia la pregunta guía, la pregunta detonante que manejamos al principio, que se les mencionó hace rato. Esa pregunta que me va a permitir a mí darle esa directriz a mi joven estudiante y a él hacer la reflexión sobre lo que realmente se está buscando. Después, pues ya nada más corresponde resolver las operaciones que presentamos en nuestro problema, en nuestro modelo matemático, y llegar a nuestra conclusión, llegar a nuestro resultado. Pero una de las cuestiones importantes y que a mí me llama mucho la atención y me gusta que se maneja en el método de Singapur es que tu resultado siempre lo debes escribir con sus unidades correspondientes. Es habituarte a saber de qué estás hablando y no nada más de una situación. Tú ya viste una situación gráfica del problema, ya representaste gráficamente las cantidades, pues ahora escríbelas con sus unidades que estás manejando. Esto es la metodología de Singapur. Sobre esto son los dos métodos que nosotros queremos tocar directamente para que ustedes los puedan visualizar y podamos transmitirlo a nuestros jóvenes estudiantes para poder llegar a una resolución adecuada y correcta de problemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ustedes recuerdan, les mencionamos en alguna ocasión, o a lo mejor ya lo han estado viendo, que todos los problemas de Planea vienen muy específicos en temas. Cada una de las preguntas a las que representa el problema tocan temas muy específicos y están muy concretos. Por ejemplo, la pregunta 21 siempre, desde el 2012 hasta el 2018, porque así está planeado el trabajo, me van a preguntar la identificación de fracciones equivalentes. Entonces focalicemos ya a nuestros jóvenes a que la pregunta 21 van a estar manejando fracciones equivalentes. ¿Cómo lo debemos hacer? Para que no estén divagando sobre lo que quieran buscar.
En el problema 25 va a ser calcular el resultado de una división de fracciones. Bueno, pues, que ya estén enfocados a ese punto y se vayan directamente sobre el tema. Estamos dándoles aquí un apoyo para que ellos puedan llegar a esa parte de solución y de identificación del problema y del planteamiento. Ya lo estamos manejando aquí, ¿sí? Pero sí es importante que lo estemos viendo constantemente. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí en este caso tenemos dos ejemplos, ¿no? En la prueba enlace del 2008 y en la prueba enlace del 2009. El ejercicio 20 precisamente nos indicaba cuál es la forma equivalente de la siguiente fracción, 9/12, y aparecían 5 tipos de fracciones. Y en la pregunta 20 de la prueba enlace 2009, la pregunta me decía, una fracción equivalente a 7/4 es, y viene aquí los valores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerles ver a nuestros jóvenes, por ejemplo, en este caso, en la pregunta 20, ¿qué es una fracción equivalente? ¿Cómo la podemos obtener? Pero ya concretamente y focalizada hacia una solución. Y es donde tenemos que estarlo haciendo ver con nuestros muchachos. En las siguientes láminas que vamos a ver, siguiendo con el tema de cantidad, ahorita, tenemos otros puntos, otros temas bien focalizados sobre lo que vienen las preguntas y nosotros tenemos que ir buscando problemas para aplicarlos y que los muchachos lo puedan manejar. Se les hizo llegar la semana pasada una guía de problemas de matemáticas. Si mal no recuerdo, son 200 problemas aproximadamente. En esa guía, lo que estamos buscando, la primera parte se dieron los problemas tal y como vienen en la prueba planea, más o menos sobre esa base, siguiendo una secuencia, para que los siguientes problemas vinieran sobre una base en donde nosotros busquemos estos conceptos y los apliquemos con los muchachos, de tal manera que ellos se vayan habituando a ese manejo. Entendamos, es planteamiento de problema y tenemos que saberlo hacer. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, aquí estamos, terminamos hasta la pregunta 40 con la parte de cantidad. Pasamos a la siguiente, ya corresponde a espacio y forma. Lo mismo, nosotros tenemos, por ejemplo, en la pregunta 44, identificar una figura tridimensional a partir de su vista frontal, lateral y superior. Eso es lo que tenemos que hacerle ver al muchacho, ya que ubique directamente, muy concretamente esta parte. ¿Cómo lo puedes hacer? Si tú estás viendo de frente, tú estás viendo desde arriba, o si tú estás viendo de una manera lateral una figura, y cómo la puedes estar representando en un plano, que eso es lo que estamos manejando aquí. Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que debemos de focalizar en cada uno de los problemas. De espacio y forma, continuamos a la siguiente, son 3, hasta la pregunta 95, que es lo que manejan todas las preguntas correspondientes a espacio y forma. Por ejemplo, tenemos la pregunta 95, ¿no? Calcular el área de 2 o 3 caras de una figura tridimensional a partir de su representación gráfica y los valores de algunos de sus lados. Sí, aquí tenemos razón, hay cierto conocimiento que debo de tener, tengo que conocer algunas fórmulas, es cierto, pero más que eso, tengo que saber aplicar, tengo que saber analizar y razonar. Por eso me dice, conociendo los valores de algunos de sus lados. Entonces tengo que saber enseñarles a hacer esa parte. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Después viene la parte de cambios y relaciones. Nos enfrentamos exactamente a la misma situación. Entre ellos, por ejemplo, en la pregunta 69 nos dice identificar la gráfica que representa una ecuación cuadrática con 2 variables. Ya empiezo a manejar conceptos más abstractos en esta parte del problema, y eso es lo que tenemos que enseñar y lograr que nuestros muchachos vayan aprendiendo y manejando. Podemos pasar a la siguiente. Continuamos con problemas. El problema 79 nos dice resolver un problema de la vida cotidiana.
Fíjense bien aquí, esa parte de transversalidad en donde podemos manejar problemas reales que implique identificar un punto de intersección a partir de un sistema, en este caso, de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Pero yo tengo que buscar alternativas. ¿Dónde puedo tener este tipo de problemas? ¿Dónde los puedo estar aplicando? Y buscar dárselos a mis jóvenes para que los empiecen a focalizar. Podemos pasar a la siguiente. Hasta la pregunta 85 continuamos con la serie de preguntas de cambios y relaciones. Por ejemplo, la pregunta 83 también nos dice calcular un valor a partir de la relación entre dos funciones. Si yo me muevo con dos funciones, ¿cómo puedo encontrar un valor a partir de ellas? Entonces, volvemos a lo mismo, es una solución de ecuaciones. Vamos a pasar a la siguiente. Y por ejemplo, aquí tenemos dos problemas. El problema 82, en uno me dice, para encontrar el valor de un artículo deportivo se debe aplicar el valor de... Híjole, no se nota mucho. Bueno, ya estamos hablando aquí de un concepto de ecuaciones. Lo voy a corregir para mandárselos posteriormente y lo puedan visualizar más fácilmente. Y en el problema 82 de habilidad matemática del 2009 también estamos hablando en cuanto a un manejo de ecuaciones. Podemos pasar a la siguiente. Hasta aquí, esta es la forma en que nosotros estamos conceptualizando y estamos buscando apoyarnos constantemente para poderle dar a nuestros jóvenes herramientas diferentes para poder enfrentar a la resolución de problemas. Quisimos enfocar también aquí todo el aspecto que corresponde a la parte de manejar directamente y focalizar la resolución de los problemas que nosotros nos vamos a enfrentar en Planea. Les quiero compartir parte de la investigación en donde estuve sacando y recabando información para esta pequeña presentación, esta plática que tuvimos, y que ustedes en su momento puedan recurrir, si gustan, a la información y puedan complementar sus conocimientos que ya tienen. Recuerden, esta plática no es para decirles a ustedes cómo deben enseñar o enseñarles matemáticas, no, ustedes sus conocimientos ya los tienen, tienen la fortaleza, tienen todo el conocimiento de la ciencia, son especialistas. Vamos a buscar, lo único que estamos buscando aquí en el área de la subdirección académica es que podamos transmitirlo a nuestros jóvenes y podamos darles ese plus en toda su vida para poder enfrentar cualquier área. Recuerden que esa es la ventaja de las matemáticas, nos va a enseñar a analizar, a razonar y a resolver. Esa es la parte que estamos aprendiendo de matemáticas, pero no, les repito, no nada más es en matemáticas, lo vamos a ver en cualquier área de la vida a la que nos enfrentemos. Un médico tiene que saber analizar y resolver problemas para poder ver qué padecimiento tiene un enfermo. Tiene que saber leer y comprender para poder encontrar todos los parámetros a los que se va a estar enfrentando. Entonces, son las dos herramientas básicas, lenguaje, comunicación y matemáticas. No perdamos de vista esa parte que tenemos que mostrarle a nuestros jóvenes, que es lo que tenemos que permitirles que desarrollen esas habilidades, pero depende de nosotros. Compañeros, pues espero que les haya sido de mucha utilidad. Estamos para servirles aquí en la subdirección y es un trabajo que realizamos con parte de la asesoría y apoyo de nuestro subdirector, el licenciado Fernando Tapia, y mi coordinador, que en este caso ahorita adjunto, que es el ingeniero Irving. Estuvimos trabajando sobre esta parte para poder dar un poquito de conocimiento de lo que existe y cómo nos podemos apoyar con ello para poderlo transmitir a nuestros jóvenes. Estamos para servirles, ya saben dónde nos pueden localizar, en el teléfono aquí de la subdirección, y pues soy Luis Enrique González, nuevamente los reitero, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.